Hola, bienvenidos a la presentación de este proyecto de inteligencia artificial que se llama Detección de Depresión Perinatal. Eh, Esto es presentado por parte de Clínica Alemana de Santiago. Esta es la estructura de esta presentación, en donde primero mostraré cuál es el contexto del proyecto, cuál es el problema que vamos a- a tratar de resolver, ¿cierto? Luego, el equipo que ha formado parte de este proyecto, las etapas del proyecto y la etapa actual y el impacto que nosotros pretendemos causar con la solución a la que lleguemos en este proyecto. Bueno, partamos presentándome. Yo soy Mauricio Brown, ingeniero en informática con un máster en innovación. Soy del sur de Chile, hace 12 años comencé mi carrera profesional, ¿cierto? En 2015 yo llegué a Clínica Alemana y de un comienzo fui parte de proyectos de innovación en la clínica. Y por eso puse el detalle que dice motivado por la incertidumbre y la creatividad de estos proyectos. Yo en 2019 decidí irme a estudiar fuera de Chile para hacer el magíster que mencioné anteriormente. Y luego en 2021 vuelvo a Clínica Alemana para seguir enfrentando nuevos desafíos y bueno, formo parte de este proyecto de inteligencia artificial. Ahora les voy a presentar cuál es el contexto de nuestra problemática de la depresión perinatal. Como bien deben saber, el embarazo en sí es un momento de mucha felicidad para las mujeres y también no solo para ellas, sino que también para el entorno familiar, ¿cierto? Padres, madres, hermanos, etcétera. Pero, lamentablemente, tampoco está exento de preocupaciones, de, de- de estrés, de ansiedad, de incertidumbre. Y en relación a este punto de la ansiedad y el estrés, las preocupaciones, la Universidad del Desarrollo realizó una investigación hace muy poco, si mal no recuerdo fue el año pasado, por ahí tengo el link. Detectó que el 44% de mujeres embarazadas reportaron síntomas de ansiedad y perdón, un 13,9% y un 20 a 21% presentaron sintomatología depresiva en el tercer trimestre de embarazo y 6 meses posterior al nacimiento en realidad, el posparto. Esto respectivamente, 13 el primer trimestre del embarazo y 20 a 21% los 6 meses luego del posparto. Lo cual es bastante severo. Bueno, ahí lo que acabo de mencionar, que las investigaciones presentan 20 a 21%, ¿cierto? Y bueno, desde el punto de vista de salud mental, estos cuadros de ansiedad, de estrés, de preocupación son normalmente comunes, son bien comunes dentro del embarazo, pero deben ser tratados cuando son graves, ¿cierto? Porque estos pueden tener consecuencias negativas, no solo para la madre, sino que para la familia, así como la felicidad afecta a la madre y al entorno familiar, también lo puede hacer este tipo de cosas. Y además, estos síntomas muchas veces son invisibilizados, ¿cierto? Porque o bien, a veces no se toma mucho en cuenta. Bueno, ahí dejo la fuente que les comenté de donde se realizó este estudio. Y bueno, en general la depresión perinatal tiene características que son similares a cuadros depresivos en otras etapas de la vida.
pero y las consecuencias emocionales no son solo sobre la madre, sino que, como mencionaba anteriormente, la familia. La depresión perinatal también se le dice así a cuando se desarrolla un cuadro de depresión no solamente durante las etapas del embarazo, sino que posteriormente, ¿cierto? Como dije, presenta características similares a las depresiones en otras etapas de la vida, pero las consecuencias pueden ser bastante más graves, porque pueden repercutir no solo sobre la madre, sino que también el hijo, en relaciones de apego y cómo se establece el vínculo de la madre y el hijo. Como mencioné anteriormente, también es algo que sea subdiagnosticado y subtratado. Y en clínica alemana nosotros tenemos una implementación de programas de screening, pero lamentablemente no es una práctica estándar. Y para ir más al caso de la clínica alemana, nuestra clínica se estima que detectamos la depresión aproximadamente en un 1% de los embarazos, a pesar de la implementación de la vida clínica. Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo principal es entregar una ayuda al, al equipo clínico eh, para que ellos puedan, ¿cierto?, diagnosticar adecuadamente cuadros de depresión y adelantarse a situaciones que pueden ser graves. Es por esto que nosotros pretendemos, porque estamos en una etapa muy inicial del proyecto, mediante técnicas de inteligencia artificial, crear algoritmos que permitan identificar cuáles son los pacientes que poseen mayor riesgo de una depresión en el periodo perinatal, ¿cierto? Y bueno, para después el uso clínico. Ya. Ahora les voy a presentar quiénes conforman nuestro equipo. Nuestro equipo es quien les habla, que yo soy Mauricio Programa, estoy llevando todo lo que es el proyecto, pero a nivel del desarrollo, ¿cierto? Que ahí les voy a mostrar más adelante. Tenemos una plataforma que ayuda mucho a cierta categorización de los datos. Tenemos a Alejandro Mauro, que es el Project Manager, es nuestro sponsor dentro de la clínica. Tenemos a Denise, tiene una dualidad muy interesante porque es enfermera y tiene muchos conocimientos en la parte clínica. Y también se ha ido instruyendo de muy buena forma en todo lo que es el desarrollo de aplicaciones. Por el lado del equipo clínico tenemos a Juan Undurraga, que es parte del Departamento de Psiquiatría de la Clínica Alemana, y Julio Bonis, que es podríamos decir una eminencia, pero es una persona que es médico, es MBA y también nos está ayudando mucho a los temas de inteligencia artificial y lenguaje natural. ¿Cuáles son las etapas de nuestro proyecto? Bueno, nuestro proyecto es como básicamente cualquier proyecto de inteligencia artificial, ¿cierto? Ya planteé, tenemos el problema, tenemos nuestros criterios de evaluación, la preparación de los datos, en la etapa donde vamos a construir el modelo, luego vamos a evaluar este modelo, hacer el análisis de errores y finalmente haríamos la evaluación de la solución si nos satisface o no, o tal vez decidir volver a hacer eso y volver a reconstruir todo y cambiar los criterios de evaluación, preparar los datos. Y finalmente, eh, si la solución que evaluamos es la que nos satisface, implementarla en los sistemas que tenemos en clínica alemana de la ficha clínica. Bueno, en la parte de nosotros nos encontramos
en etapas preliminares de este proyecto, y para los criterios de evaluación y la preparación de los datos, nos planteamos una pregunta: ¿de dónde vamos a sacar estos datos? ¿Cierto? Si nos cuesta conseguirlos o no. La verdad es que no nos cuesta, perdón, conseguirlos, ya que los podemos obtener de las fichas de maternidad de clínica alemana, ¿cierto? Estos datos van a ser de pacientes embarazadas que han realizado al menos 2 controles y han tenido su parto en la maternidad de clínica alemana en los últimos 10 años. Cualquiera de esas 2 condiciones se pueden dar, o las 2 condiciones. Luego nosotros, utilizando el procesamiento de lenguaje natural, ¿cierto? El PLN, tenemos pensado crear 2 algoritmos. El primero se basaría en extraer la información relativa a los factores de riesgo de la depresión perinatal. Y el segundo sería el de automatizar el diagnóstico de depresión natural. Pero es muy importante mencionar que no va a ser una automatización a nivel 5 como se habla en inteligencia artificial, no va a ser automático. Esto va a necesitar, como cualquier proyecto de inteligencia artificial dentro del área médica, que sea de nivel 3. El nivel 3 básicamente es que necesita la supervisión de alguien que conozca. Básicamente el proyecto, la idea final es que, por ejemplo, aún no se ha decidido, dentro de la ficha clínica se presente a través de un flag, de un color o de una alerta al médico que está diagnosticando, evaluando al paciente, de riesgo de depresión perinatal. Y él, basado en los datos que le vamos a entregar, tome la decisión de si es que es cierta esta alerta, por decirlo así, para que se derive al departamento correspondiente para atender y diagnosticar adecuadamente a la paciente. Toda esta información, como yo comentaba, sería a partir de información estandarizada que tenemos contenida en una zona de texto libre dentro de la ficha electrónica de CACS, recogida dentro de los controles habituales del embarazo de los pacientes. Y a partir de esto realizaremos un modelo predictivo que permitiría identificar los datos de depresión en el periodo perinatal, ¿cierto? Es importante señalar que estos datos nosotros, con los que los analizamos, o sea, los datos con los que vamos a analizar y vamos a entrenar y construir el modelo, van a ser datos que no van a estar enlazados, linkeados, si es que esa palabra existe, a una persona. Esto para proteger los datos del paciente. La etapa actual en la que nosotros nos encontramos, puse ambos, porque estamos preparando los datos, ¿cierto? Pero también hemos creado una guía para la preparación de estos datos, y estamos en esa etapa. Es una etapa un poco compartida, pero estamos ahí, en ese punto. Yo hasta me atrevería a decir que estamos como en la mitad, un poquito criterio de evaluación, un poquito de preparación de los datos. Y bueno, para preparar los datos nosotros creamos un sistema para evaluar estos datos, ¿cierto? Y desde este sistema, el doctor Undurraga, nuestro psiquiatra, y su equipo trabajarán preparando los datos, catalogándolos dentro del sistema, ¿cierto? Se los muestro a continuación. Dentro del sistema, nosotros vamos a contar con una lista anonimizada de las pacientes que tienen ficha de maternidad. Y en esta tabla van a aparecer todas las evoluciones, un número de evoluciones y evoluciones que no se han realizado, o sea, que no se han evaluado, perdón, de las pacientes.
ya dentro de una evolución, ¿cierto? Vamos a encontrar datos. Por ejemplo, aquí encontramos los datos de cuándo se realizó esta evolución, quién lo realizó y a qué área pertenece esta evolución, ¿cierto? Bueno, están todo lo que ustedes ven ahí en blanco es la zona de texto libre de la ficha clínica y tenemos dos opciones de evaluación, donde como muchas evoluciones normalmente no suelen llevar características de algo psicológico o psiquiátrico, o alguna evaluación de algún diagnóstico de ese estilo, nosotros hacemos un primer análisis que si es sugerente del problema de salud mental o no es sugerente, ¿cierto? En el caso de que fuese sugerente, perdón, voy a empezar con el no sugerente. En caso de que no sea sugerente, no va a pasar nada, se va a indicar, se va a dejar un registro solo por temas de auditoría de nosotros, del equipo. Eh, ¿Quién hizo la revisión y cuándo hizo la revisión, cierto? Y lo otro que aparece, que es la evaluación de frases, cuando se hizo, también es un registro. Esto es porque si uno desea, de acuerdo a la primera lectura que hizo de la evolución, dice, esto es sugerente de problema de salud mental. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ir a una zona dentro de esta evaluación donde se evalúa frase por frase esta zona de texto libre, ¿cierto? A través de una escala de Likert, donde se muestra el riesgo individual de cada una de las frases. Y esto nosotros creemos que permitirá, a mejorar el valor predictivo del modelo una vez que se haya podido construir. Cada frase será evaluada con un valor determinado, ¿sí? Que básicamente esa es la escala de Likert, ¿cierto? Y esto va a ser evaluado por gente del equipo del doctor Undurraga. Por eso yo anteriormente mencioné una guía, porque su equipo están creando una guía para que la evaluación de estas frases sea consistente con cada una de las soluciones y no ocurran hechos de que por percepciones personales, probablemente una frase como la frase que vemos ahí, que dice en contexto de aborto actual, refiere a angustia, tristeza, inmensa desesperación, temor a esperar, es bastante trágica, pero podría variar quizás en percepción de acuerdo a quien evalúa. Es por esto que el doctor Mundurraga va a crear y está trabajando en eso para crear una guía que defina con certeza y seguridad que frases como esta sean evaluadas con tal eh, número, ¿cierto? Eh, eso es lo que pretendemos en esta etapa. Y ahora vamos a lo que nosotros pretendemos obtener, ¿cierto? Bueno, para eso nos planteamos ciertas preguntas, preguntas como a quién vamos a ayudar nuestro proyecto, con este proyecto. Si bien cae de cajón esta respuesta, pero es importante destacar que no solo vamos a ayudar o pretendemos ayudar a que las embarazadas que presenten síntomas de depresión eh, en el momento sean diagnosticados, sean ayudadas, valga la redundancia, sino que también a la familia, porque puede ser en casos de que la persona no comunique mucho su estado o no se presente mucho o por X, Z razones, eh, no sea, ¿cómo decirlo?, bien perceptible su estado emocional. Entonces, con esto nosotros pretendemos que con la intervención del médico que evalúe,
podamos llegar a ayudar no solo a la embarazada, a la mujer, sino que también a la familia. Y aquí está la parte del usuario, del médico. ¿De qué forma concreta se va a beneficiar al usuario con nuestro proyecto? Bueno, que nosotros les vamos a prestar una ayuda a que el médico colabore y cumpla su misión de ayudar al paciente, ¿cierto? Nosotros vamos a construir todo para que entreguemos otra herramienta más para mejorar los diagnósticos en clínica alemana. Y bueno, ¿y por qué eh, este proyecto de inteligencia artificial es mejor que el proceso actual? Es porque el proceso actual normalmente no necesita de mucha presencia, por decirlo de una manera, del médico. Y puede pasar que por X condiciones no se cumpla una buena, no sé si atreverme a decirlo, pero un buen diagnóstico, dado que no están todas las herramientas entregadas. Entonces, nuestro proyecto, nosotros creemos, y por algo lo estamos haciendo, que va a ayudar absolutamente y concretamente a todas las necesidades en este aspecto requieren los médicos para evaluar este tipo de condiciones. Y, y básicamente eso, nosotros pretendemos impactar con algo más, con dar ese granito extra que se necesita para que el paciente no solo se sienta bien acogido, sino que sienta que estamos preocupados por ellos, que vamos a ayudarlos. Entonces, que la tecnología está para el servicio de la medicina, para el servicio del médico, para el servicio del paciente. Eso es lo que nosotros pretendemos. Bueno, esa sería la presentación. Les dejo mis datos. Ahí está el QR, donde están, bueno, básicamente todos los links que aparecen ahí en pantalla, ¿cierto? Tiene mi correo de Clínica Alemana, mi LinkedIn, mi Twitter. No lo tomen muy en serio porque normalmente hablo más de fútbol y memes, y mi Instagram que más personal, pero igual lo dejo ahí por si alguien quiere compartir cuestiones. Pero en términos profesionales, agradecería si es el mail y el LinkedIn. Eso es. Muchas gracias. Gracias por hacerme partícipe de esta jornada de informática en salud. Muchas gracias.